Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vamos a presentar unas cuantas entrevistas que le hicimos a nuestros compañeros de psicología. Son colegas del grupo Primero 4 y son preguntas que les hicimos para darnos un poco más de idea de qué tanto conocen nuestros compañeros de su licenciatura. ¿Listos? Acompáñanos. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿Y tú cómo estás? bien. ¿Cuál es su canción favorita de Daddy Yankee? La gasolina. Gasolina, amigo. ¿Por qué consideran que su licenciatura, que en este caso es psicología, es una ciencia? Porque trata de mantener un método científico que sea aplicable y poder ser comprobable. Ok, ¿tú qué opinas? Una de sus características como ciencia es que tenemos objeto de estudio. Ah, sí, claro. ¿Y tú qué opinas? Bueno, para que una rama sea considerado científico, tiene que tener una epistemología clara. Entonces, el estudio de la psicología hacia el comportamiento humano y la mente tiende a tener una epistemología clara. Entonces, eso es lo que ayuda a que tenga una base científica buena. Si le saben. ¿Cuáles son las características científicas que posee tu licenciatura? Mantiene un proceso determinado que está basado en la búsqueda de comprobar la mente humana. Algunas características que tiene características científicas serían objetividad, empirismo y... Pasa la otra. Bueno, su método de científico, su objeto de estudio es la mente humana. Entonces, eso es lo que se podría considerar que es como la base y lo que ayuda a que sea eso del objeto de estudio. Vale. Pues bastante acertados los chavos. ¿Cuál es el tipo de discurso o lenguaje científico que transmite en conocimientos tu licenciatura? Trata de mantener un lenguaje argumentativo que tiene como discurso la comprobación y la medición del conocimiento y de la mente humana. No lo entendí, épico. Podría ser lenguaje didáctico, ya que como psicólogos difundimos nuestro conocimiento a través de teorías e ideas. Es el lenguaje ordinario. Vale. ¿Qué papel desempeña la ética en la producción científica de tu licenciatura? La valoración de la moral de los pacientes como de los propios psicólogos. El reflejo de nuestro conocimiento y nuestro resultado de estudiar a los seres humanos está adherido a la ética y a principios que protejan nuestra integridad como seres humanos. Puede estar relacionado con las investigaciones al mantener a los sujetos de estudio como en esa manera ética de no decir lo que dicen, su persona, su nombre, mantener esa identidad oculta. Eso se podría considerar como parte ética de la psicología. Vale, muchas gracias. Sigamos. No grabé, bro. No. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Cuál es su película favorita de Marvel y por qué? Doctor Strange. Perdón. Por toda la trama, todos los apoyos visuales son muy buenos. No veo Marvel. Ok, gracias. ¿Qué consideras que tu licenciatura es una ciencia? Por esta aplicación del método y esta área experimental. Pues de hecho también ahí está la psicología experimental. Básicamente utilizan mucho el método científico también para comprobar varias cosas, yo digo. ¿Qué listas? ¿Cuáles son las características científicas que posee la licenciatura en la que estás estudiando? En una parte, como ya mencionamos en lo experimental, sería la objetividad, además de también lo cuantitativo. Utiliza mucho el manejo de datos, el seguimiento del método científico. ¿Cuál es el tipo de discurso o lenguaje científico en el que se transmiten los conocimientos de tu licenciatura? Pues depende mucho del público al que se quiere llegar, entonces podría ser divulgativo para personas de no tan el conocimiento, pero también didáctico en las clases. Una persona que sabe del tema nos lo explica a otras personas. El más utilizado sería el divulgativo, porque pues no todos tienen conocimiento sobre el área, entonces creo que es más general. ¿Cómo está relacionada la tecnología con las características científicas de tu licenciatura? Sería en esta parte de hacer más sencillo el análisis de datos y también por la parte de la ciberpsicología, que está más inclinada a una terapia por videollamada, que agiliza todo un proceso. Creo que el área de lo tecnológico ya se está metiendo en todos los campos realmente
Creo que es una manera en la que intentamos facilitar varias cosas en nuestra vida y en las áreas, en este caso psicología. También por lo mismo de hacer más fácil el análisis de datos o la recopilación de ellos. ¿Qué papel desempeña la ética en la producción científica de tu licenciatura? En no recaer en lo inhumano, no hacer una explotación de sujetos y todo esto. Podríamos tomar en cuenta los derechos de los demás. De hecho está el código ético, creo que aquí todos conocemos sobre el tema. Y pues básicamente es salvaguardar la integridad de tus personas, bueno, las personas que están apoyándote para la recopilación de datos. Perfecto, muchas gracias. Eso es todo. Nos vemos. Oli, ¿qué consideras que tu licenciatura es una ciencia? Para empezar, si lo vemos de la manera más someramente hablando, se basa en el método científico y utiliza esos métodos para el tipo experimentación, para el método también clínico. Entonces, eso me parece que es lo más amplio para decir que es una ciencia. Bueno, pues también consideraba que el método científico, ya que es algo que nos explicaron desde un principio, el método investigativo que tiene. ¿Cuáles son las características científicas que posee la licenciatura que estamos estudiando? Pues considero que aunque no se vale de métodos como por ejemplo utilizar el microscopio, o sea, no puedes ver un trastorno mental a ojo de microscopio, sí se vale de la observación, de la experimentación y además la correlación de esos datos para poder estudiar los trastornos mentales y también las evaluaciones. También las evaluaciones y la investigación. También. ¿Cuál es el tipo de discurso o lenguaje científico en el que se transmiten los conocimientos en tu licenciatura? Me parece que se utiliza el divulgativo en cuanto al carácter ya meramente formal a la hora de divulgar, por decirlo así, y también el didáctico en cuanto a la enseñanza. Y también el informativo, que, bueno, los informes, se vale de los informes a la hora de desglosar los resultados de las experimentaciones, de las evaluaciones. Y eso ya en un carácter igual ya formal a la hora de compartir los resultados con los colegas. ¿Tú qué opinas? Yo consideraba también el divulgativo, principalmente para hacer llegar toda esta información. ¿Cómo crees que está relacionada la tecnología con las características científicas estudiadas en tu licenciatura? Bueno, en cuanto a las tecnologías es un campo muy amplio porque se vale, por ejemplo, de las redes sociales en cuanto a divulgar y a la comunidad los eventos, los informes sobre los trastornos mentales o las nuevas investigaciones que existen, tanto en eso como para divulgar a la gente e igual a la hora de la experimentación se vale de software especializado en cuanto a estadístico para poder dar, por ejemplo, curvas de información para dar sobre evaluaciones sobre trastornos mentales en cuanto a otras cosas. Y también en el ámbito clínico me parece que es un punto importante a decir la aparición de las terapias a distancia, que en realidad es un gran aporte en cuanto al ámbito tecnológico. Pues bueno, principalmente considero que es a través de la recepción de información que los diferentes usuarios de internet reciben, porque hay diferentes aportes y esto es lo que pueden obtener. ¿Qué papel crees que desempeña la ética en la producción científica de la licenciatura que estudias? Bueno, si empezamos a decir que la ética interioriza en cuanto a las leyes o a los códigos morales, sí, partiendo desde ese punto de vista, me parece que es importante aterrizarlo en la psicología en cuanto al ámbito experimental. La ética desempeña algo importante en cuanto al trato sobre los individuos, cómo se deben de tratar a los individuos, tanto humanos como animales también, y no solamente se aterriza en el ámbito experimental, sino también en el forense o en la psicología sistémica. Siempre que haya individuos, nos debemos de valer de la ética para poder tener un trato mejor. Creo que principalmente influye en cómo nos relacionamos nosotros como psicólogos con los pacientes y cuál es el trato que damos, o sea, no solo con ellos, sino con otras personas a quienes brindamos toda esta información que nosotros podemos proporcionarles. Bueno, estaban más preparados de lo que esperaba. Muchas gracias. Me voy. Bye. Bien, seguimos con la entrevista. Estamos aquí con... Hola, mi nombre es Jorge David Aguilar Hernández, estudiante de física, quinto semestre.
¿Crees en los fantasmas, sí o no, y por qué? No, realmente no. No creo en los fantasmas. La mayoría de los fantasmas están, o bueno, dicen que se pueden ver, fotografiar, interactuar y demás. Quiere decir que están hechos de materia porque pueden interactuar con la materia como tal. El problema de ello es que las observaciones como tal no van acorde. Son materia exótica, la cual podría explicar ese tipo de comportamientos. Te das cuenta que son materias que no están comprobadas. ¿Qué consideras que tu licenciatura es una ciencia? Principalmente porque sigue el método científico. Desde el principio tienes que seguir el método científico. Absolutamente toda mi licenciatura en física es una ciencia pura, entonces se basa básicamente en observación y experimentación. Si terminas el experimento, obtienes resultados, los valoras y digamos que eso encaja con todas las observaciones pasadas o incluso puede corregir observaciones pasadas y todo va de acuerdo a una forma lógica aplicando el método científico. ¿Cuáles son las características científicas que posee la licenciatura que estás estudiando? Pues básicamente todas las que aplica el método científico. Básicamente vamos desde observación, vamos en hipótesis, experimentación, hacemos todo eso, va la valoración de resultados y ya posteriormente si es que aplica se hace un teorema o ley, si no pues se vuelven a revisar los resultados y así volvemos. ¿Cuál es el tipo de discurso, lenguaje científico en el que se transmiten los conocimientos de tu licenciatura? Pues básicamente todo se transmite, actualmente es a base de artículos, son artículos científicos, son artículos que están revisados por pares, esto quiere decir que están revisados por profesionales, que ahora sí que no son cualquier persona, están especializados justamente en esos temas. Y básicamente ese es el medio de difusión que se hace, pues sí, cualquier persona puede postular un artículo, en base a ello se revisa, si es que pues es cierto o no, se da y toda la comunidad científica, esto es algo padre, que justamente toda la comunidad científica puede debatir eso, de decir yo creo que esto está mal yo creo que esto está bien por. ¿Cómo está relacionada la tecnología con las características científicas de tu licenciatura? Ok, la tecnología, pues es que va demasiado acorde, entonces llevamos varios temas varias asignaturas de programación y esto hace que nosotros podamos modelar ciertas ecuaciones que describen el mundo de una manera matemática. Por ejemplo, ahorita que fue lo de la pandemia, teniendo ciertos datos y pudiendo modelar como ciertas cosas, pues haces un modelo, creas un modelo, lo metes en la computadora, que es justamente donde involucra la tecnología, y te da una predicción del cómo podría, de cómo se puede comportar, ¿no? O sea, no es necesariamente que eso sea la verdad, pero te da una posibilidad con todas las cosas que ya traes detrás. ¿Qué papel desempeña la ética en la producción científica de tu licenciatura? Mira, yo creo que, es que éticamente, yo creo que la mayoría de los científicos y la mayoría de los físicos quieren de verdad un progreso en cuanto a la ciencia y en cuanto a eso. El problema es que muchas veces ciertos descubrimientos se tergiversan, no pueden hacer que, por ejemplo, la energía nuclear. La energía nuclear originalmente pues era como justamente para brindar energía, sin embargo se pudo hacer una bomba. Otro tipo en química, el hidrógeno ayuda a las plantas para que puedan crecer más. Entonces, por ejemplo, su descubrimiento de cómo hacer el nitrógeno a partir del aire ayudó para todas las cosechas, para que todos pudiéramos comer más, para que hubiera una población. Sin embargo, ese extracto de cómo atraer nitrógeno, con eso se puede hacer TNT de la nada, puedes hacer nitroglicerina, puedes hacer explosivos. Entonces, de crear comida del aire, pasas a crear bombas del aire. Entonces, yo creo que éticamente como que todos los científicos, o la mayoría de los... Sí, todos queremos un acertado como camino de nuestro descubrimiento, sin embargo, pues puede extender hacia otras cosas que no necesariamente son malas.